Gracias a Dios, hermanos, que estamos en este lugar y solamente por Él es que estamos aquí. Y es importante que sepamos que no es casualidad que hoy estemos aquí, sino que ha sido algo que Dios nos ha concedido a todos nosotros. Yo creo que el cristiano está seguro de esto, pero quiero decir a los que nos visitan que no es casualidad que estén con nosotros hoy, sino que Dios ha puesto las cosas así porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito, hermanos, en este día para cada uno de nosotros, todos los presentes. Así que gracias a Dios y a nuestros visitantes les damos la bienvenida. Nuestro hermano nos leía ahorita ahí en primer libro de Samuel, hermanos. Vamos ahí a ese libro, primer libro de Samuel. Ahora en los días que falleció el hermano Samuel, pensaba yo, bueno, sería bueno hacer un tema acerca del profeta Samuel. Obviamente sin perder el objetivo principal, que es, hermanos, la alabanza a Dios y la edificación nuestra de cualquier sermón, cualquier clase, hermanos. Samuel, hermanos, el libro de Samuel, hermanos, aquí en especial en la primera carta, se ve una transición de periodos, del periodo de los jueces al periodo del Reino Unido. Hubo muchos periodos en la historia bíblica, en el Antiguo Pacto, y aquí el libro de Samuel marca precisamente esa transición de periodos, del periodo de los jueces al periodo del Reino Unido, que después vino otro periodo conocido como el periodo del Reino Dividido. En este libro de Samuel vemos que se centra en las vidas de Samuel, de Saúl y de David. De Samuel, el último juez; de Saúl, el primer rey; y de David, el segundo rey. Fíjense, a Samuel se le conoce como el último de los jueces, según Hechos capítulo 13, versículo 20, así como mismo primero de Samuel capítulo 7, versículo 15, el último de los jueces. También es conocido como el primer reformador religioso después de Moisés, y esto lo encontramos aquí mismo en uno de los capítulos del primer libro de Samuel. También Samuel, hermanos, fue o es conocido como el primero de los profetas, según Hechos capítulo 3, versículo 24. Hemos de recordar, hermanos, por el capítulo 1 del libro de Samuel, que su madre, llamada Ana, era una mujer que no podía tener hijos por mucho tiempo. Y por mucho tiempo, hermanos, ella estuvo pidiendo a Dios que le concediera la bendición de tener un hijo. Probablemente sabemos, hermanos, que esta petición Dios pudo haberla cumplido o no. Pero en este caso, hermanos, Ana, al pedir a Dios que le concediera la bendición de un hijo, ella le dice a Dios que si Dios le concede un hijo, ella lo va a dedicar al servicio de Dios. Y si nos vamos al capítulo 3, hermanos, ahí donde leía nuestro hermano hace un momento, encontramos precisamente, hermanos, esta cuestión de cómo Samuel, ya teniendo cierta edad, ya estaba en el templo sirviendo a Dios. Fíjese lo que dice el 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Cuando dice el joven Samuel, hermanos, a simple vista, como que creemos que es un joven de 18, 20 años, pero según se cree, era un adolescente más que un joven. Se cree que tenía alrededor de 12 años. Fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 19, y que nos avala para creer esto. El capítulo 2, versículo 19 dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año
cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, una túnica pequeña. Entonces no era un joven de 18 o 20 años, sino que se cree que tendría alrededor de 12 años. Como algunos de los niños que están por aquí que tienen 12 años, más o menos era la edad en la cual Samuel ya estaba, dice aquí, ministrando a Jehová. Ministrar significa servir, simplemente. Ya estaba sirviendo a Dios. Dice el mismo versículo 1, en presencia de Elí, aquel sacerdote, hermanos. Y la palabra de Jehová, note esto, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Otra versión, conocida como versión moderna de 1922, en vez de decir escaseaba, dice era estimada. Es decir, era estimada por lo mismo que era poca. Pocas veces el Señor revelaba a algún profeta, hermanos, en este tiempo. Entonces cuando venía palabra de Dios, era muy estimada por las personas en aquel tiempo. Bueno, por ejemplo, dice la Escritura, hermanos, que hubo solamente 2 profetas en toda la administración de los jueces, ahí en el capítulo 4 y versículo 6-8 de los jueces. Entonces la palabra de Dios, la revelación de Dios era algo escasa. Seguimos leyendo un poquito más adelante, hermanos, en el versículo 2. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Esta frase, como que a simple vista nos da a entender que como ya estaba por dormirse, según lo que alcanzamos a leer con la frase sola, hermanos, como que nos da a entender que ya estaba cansado, estaba dormido y sus ojos comenzaban a oscurecerse. Pero podemos ahí pensar, hermanos, que no precisamente se refería a eso, sino que por la edad ya Elí ya no veía igual. Puesto que encontramos, hermanos, que dice el versículo 3, y del versículo 3 podemos sacar esta conclusión. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, no empezaba a dormirse, ya estaba dormido, donde estaba el arca de Dios, y después que la lámpara de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Por lo que dice aquí, hermanos, cuando dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, por otros textos de la Biblia, hermanos, allá en Levítico nos damos cuenta que era el alba, probablemente a las 5 o 6 de la mañana, puesto que ya Dios había dado mandamiento allá en Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13, que hasta que amaneciera, pero antes de que se apagara el fuego, tendrían que volverle a reavivar el fuego. Entonces aquí encontramos, hermanos, que él era un hombre ya viejo, Elí, no Samuel. Samuel era un joven de alrededor de 12 años. Y fíjense lo que dice, hermanos, en el versículo 3. Y Jehová llamó a Samuel, note esto. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo, luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Vamos a notar esto, hermanos. En el versículo 4, en el versículo 6 y en el versículo 8, así como también un poco más adelante, en el versículo 10, Dios llama a Samuel. Pero en las primeras 3 ocasiones, es decir, en el versículo 4, 6 y 8, Samuel, este joven, este adolescente, creía que Elí, el sacerdote, le estaba hablando. Y en la primera ocasión encontramos que lo que hace él es ir corriendo hacia Elí y preguntarle, ¿para qué me has llamado? Y Elí en la primera ocasión, me imagino, pues más dormido que despierto, no te he hablado, vete a dormir. Pero se va a dormir Samuel, hermanos. Y por segunda ocasión encontramos también que vuelve a escucharse esa voz. Y le vuelve a hablar a Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel igual. Se vuelve a levantar, va corriendo hasta donde está Elí y le dice, ¿para qué me llamaste?
Y Samuel le vuelve a decir, yo no te he hablado, vete a dormir. La tercera vez pasó igual. Y Dios llama a Samuel, pero Samuel no entendía que era Dios quien le hablaba. Y en la tercera ocasión, otra vez Samuel va y corre hacia Elí y le dice, ¿para qué me hablabas? ¿Para qué me llamaste? Y encontramos que Elí, como era un hombre ya más maduro, hermanos, y ya de más experiencia en el ministerio de aquel tiempo, comprende que quien le habla a Samuel es Dios mismo. Y le dice, mira, vete a acostar otra vez. Si escuchas otra vez que Él te habla, tú dile así, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Fíjese lo que dice el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. En las 3 ocasiones anteriores, cuando va con Elí, le dice, ¿para qué me llamaste? Ahora, ya orientado de quién podría ser quien está hablando, ahora él dice, habla, porque tu siervo oye. Estas palabras son sinónimo de las anteriores, como diciéndole Samuel a Dios, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me has llamado? Bueno, esta pregunta es similar a otras preguntas que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, hermanos, en Hechos capítulo 9, 6, encontramos que el apóstol Pablo pregunta al Señor Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta bien importante que Saulo en aquel entonces, le hace al Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? También encontramos que el joven rico, allá en Mateo capítulo 19, versículo 16, hizo una pregunta similar al Señor Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y también, hermanos, otras preguntas que encontramos, vamos allá de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, sabemos nosotros, hermanos, que nosotros podemos pedirle a Dios en oración muchas cosas, pero Dios también nos pide a nosotros. El capítulo 10, versículo 12 de Deuteronomio dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto era para el pueblo de Israel. Como decía el hermano Manuel cuando estaba dirigiendo la ofrenda, cuando hablaba del diezmo, aquello era para el pueblo de Israel. Sin embargo, aquí, hermanos, en el capítulo 10, versículo 12, encontramos que esto es muy aplicado a nuestra vida también hoy en la actualidad. ¿Qué pide Dios de ti? En las oraciones solemos pedir más que lo que agradecemos. En las oraciones solemos pedir más que lo que honramos al Señor con palabras al principio. Pero Dios, hermanos, además de que Él quiere que pidamos, también Él nos pide a nosotros. Y es lo que Samuel está preguntando a Dios. ¿Para qué me llamaste? ¿Qué quieres que yo haga? En especial esa frase, ¿para qué me llamaste? Y ese va a ser, hermanos, nuestro tema en esta mañana. ¿Para qué me llamaste? En primer lugar, hermanos, vamos a ver en especial a Samuel. ¿Para qué Dios le había llamado a Samuel? Después veremos que ese ¿para qué me llamaste? También hay aplicación para nosotros hoy en día. En primer lugar, hermanos, vamos a ver ¿para qué Dios llamó a Samuel? En primer lugar, en el capítulo 3, versículos 16 al 18, notamos que Dios habló a Samuel para advertir a Elí lo que le iba a acontecer en un futuro quizá muy cercano a causa de su desobediencia. Recordemos que Elí era el sacerdote, era el hombre de experiencia, era el hombre viejo, era el hombre que había servido a Dios por muchos años. Pero del versículo 16 al 18
encontramos para qué llamó Dios a Samuel, y lo llamó para advertir a Elí lo que le iba a acontecer a causa de su desobediencia. Fíjense los versículos 16 al 18. Llamando pues a Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Fíjense el 18, y Samuel se lo manifestó. Es decir, todo lo que Dios le dijo a Samuel acerca de Elí, Samuel se lo manifiesta a Elí. Y dice, le manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, por lo que todo lo que le dijo aquí, hermanos, eso lo encontramos en los versículos anteriores, que Dios iba a castigar a Elí. Y entonces, para resumir, simplemente el versículo nos dice que Samuel le dijo todo lo que Dios le había dicho a Samuel. Samuel se lo transmite a Elí. Y encontramos, hermanos, en qué iba a consistir el castigo para Elí. El castigo para Elí, hermanos, iba a consistir en 5 cosas. Fíjese la primera, iba a consistir en quitarlo del sacerdocio. Por lo que encontramos ahí mismo en el capítulo 3, pero en el versículo 30, Dios iba a quitar del sacerdocio a Elí. Lo encontramos ahí, hermanos, en el capítulo 30, pero el capítulo 2, versículo 30, perdón. Fíjese el capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Es decir, que Dios se había arrepentido de aquello que él había dicho. No olvidemos que Dios no se arrepiente de pecado, esto no es pecado. Dios había dicho que la casa de Elí iba a estar plenamente y por todo el tiempo, hermanos, al frente del tabernáculo, al frente de la obra del Señor. Pero dice Dios, nunca yo tal haga. Es decir, Dios, hermanos, iba a quitar a Elí del sacerdocio. La otra cosa en lo que consiste, hermanos, el castigo para Elí, es que no iba a haber más ancianos en su casa. Lo encontramos en los versículos 31 y 32. En el versículo 31 dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Fíjese el versículo 32 al final: en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Fíjese el versículo 33 al final: y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, es decir, en una edad productiva, jóvenes todavía. Bueno, ¿qué tiene que ver esto aquí? Bueno, es importante señalar, hermanos, que en aquel tiempo y en Oriente, y en especial entre los judíos, el tener ancianos en un hogar, el tener ancianos en tu familia, era una gran bendición. Si en la familia de alguien no había ancianos, la familia perdía el respeto de las demás familias. Entonces era algo para Elí que realmente le iba a doler que no hubiera anciano en su casa. Además, hermanos, también sabemos que dice que todos los que fueron naciendo también iban a morir. Para aquel tiempo, aquellas personas, aquellas familias que no contaban con ancianos, además de perder, hermanos, el respeto de las demás familias, también era calamidad para la familia por el simple hecho de que no hubiera ancianos. Hoy en día, desafortunadamente, a veces no apreciamos a los ancianitos como se apreciaba en aquel entonces. Pero esa era parte, hermanos, del castigo para Elí. ¿En qué más consistía el castigo para este sumo sacerdote? En el versículo 32, en la primera parte, y en el 36, encontramos que iba a consistir en humillación y pobreza. Fíjense el 32: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Es decir, la familia de Elí iba a ver que todo el mundo prosperaba y ellos iban a estar en pobreza, humillación y pobreza.
Fíjese el versículo 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. De alguna manera iban a mendigar, de alguna manera iban ellos a estar, hermanos, sin la bendición económico material como muchas de las familias de Israel. ¿En qué más consistía el castigo? En la muerte de sus dos hijos en un mismo día. En el versículo 34 encontramos esto del capítulo 2. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Imagínense esto, la muerte de un hijo es terrible, la muerte de dos en un mismo día, peor todavía. ¿En qué más, hermanos? En que los varones que Dios no quitara de la casa de Elí, ellos solamente iban a causar aflicción para Elí, problemas, dolores de cabeza. Versículo 33 al final, perdón, versículo 33 al principio: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. En todas estas 5 cosas iba a consistir, hermanos, el castigo para Elí. De modo que, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste? En la cuestión de Samuel era para advertirle, hermanos, para advertirle a Elí lo que le iba a acontecer. ¿Para qué más, hermanos, Dios llamó a Samuel? En el capítulo 7, hermanos, en el versículo 15, vamos a encontrar que Dios llamó a Samuel para juzgar a Israel. Obviamente, hermanos, no lo hizo a los 12 años. Ya para este tiempo se cree que tal vez Samuel podría tener alrededor de entre 35 a 45, 50 años probablemente. Fíjese lo que dice el versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Fíjese el 16. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Entonces Dios, hermanos, tenía un propósito para Samuel. No hay en la vida del cristiano casualidades. Nosotros estamos aquí porque Dios tiene un propósito. Todos, bautizados y no bautizados, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en este día. Y el propósito, hermanos, es que nosotros les sirvamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Hubo otros jueces. Por ejemplo, hermanos, Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Elí y por último Samuel. Seguramente el más destacado de todos los jueces. Pero ¿cuál era la función de cada juez? ¿Cuál era la función de Samuel como juez? Vamos al libro de los jueces para darnos cuenta cuál era la función de los jueces. Capítulo 2 de los jueces, versículo 16 al versículo 19. Jueces, capítulo 2, versículo 16 al 19. Fíjese lo que dice. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que lo despojaban. 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Es decir, Dios los puso con propósito, pero mucha gente no escuchaba a los jueces, era rebelde, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Esta era la función de los jueces.
Versículo 18, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba. Era para librar al pueblo de Israel cuando tenían este tipo de aflicciones. Dice también, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Fíjense el 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos, a ídolos de barro, de madera, de oro, de lo que sea, para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esa era la función de los jueces. Para eso Dios llamó a Samuel, para que juzgara a Israel, para que lo librara de muchas batallas, para que él estuviera al pendiente de ellos. Y Dios había puesto a estos jueces. Decíamos al principio que el primer libro de Samuel nos menciona la transición entre estos dos periodos, el de los jueces y el del Reino Unido. ¿Qué quiero decir con esto? Que llegó un momento en el tiempo de este último juez, y que también fue profeta Samuel, hermanos. En este tiempo el pueblo empieza a pedir que hubiera rey. Ya no queremos jueces, ahora queremos reyes. Todas las naciones tienen reyes, y Dios, hermanos, no estaba de acuerdo con ponerles reyes. Samuel mismo no estaba de acuerdo con poner reyes. Sin embargo, Dios, como era el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, Dios le dice a Samuel, le dice, mira, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Yo soy su rey, pero ellos quieren rey. Bueno, ponles reyes, pero adviérteles, todo lo que los reyes van a hacer con ellos va a ser para mal. Obviamente hubo bendiciones al tener a estos reyes, a Saúl primeramente, después a David, y luego también al siguiente, que fue Absalón. Pero con Absalón, al venir su hijo Roboam, se divide el reino para pasar al reino dividido. Pero en el tiempo de los jueces, hermanos, al final, en este último tiempo con Samuel, el pueblo pide un rey, y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 8, donde dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero se sigue leyendo, los hijos de Samuel no eran como Samuel. No tenían el mismo fervor, no tenían el mismo celo, no tenían tal vez ni siquiera el mismo conocimiento, el mismo grado de madurez, y mucho menos el mismo grado de espiritualidad que su padre Samuel. Entonces el pueblo pide que se les pongan reyes. ¿Para qué más llamó Dios a Samuel? Dios habló a Samuel, hermanos. Dios llamó a Samuel para reavivar y corregir la espiritualidad del pueblo. Obviamente esta era una, hermanos, de las funciones de los jueces, pero tal parece que el que lo hizo de los jueces fue Samuel. Por lo que decíamos al principio, hermanos, que a Samuel, una de las cosas que se le conoce es como el primer reformador religioso después de Moisés. Obviamente las reformas no eran de acuerdo al hombre, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. El capítulo 7, del versículo 1 al 3, dicen, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, otros los dioses, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos.
Fíjense el versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Esto me enseña, hermanos, que yo debo quitar cualquier ídolo de mi vida, cualquier dios ajeno, sea de madera, sea de oro, sea de bronce, sea pintado nada más. Tengo que quitarlo de mi vida. Sea el dios deporte, sea la diosa belleza, sea yo mismo ese dios, debo de quitarlo. Y es lo que está haciendo aquí Samuel: renovar, reavivar y corregir la espiritualidad del pueblo. Fíjense el versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Está hablando de espiritualidad en la época del Antiguo Testamento. Y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Bien, tal vez nosotros necesitamos también, en lo particular, en lo individual, reavivar nuestro espíritu, corregir la espiritualidad que a lo mejor anda mal en algunas de nuestras vidas. ¿Y cómo la vamos a corregir nosotros? Bueno, solamente con la ayuda de Dios, estudiando su palabra, llevándola a la práctica. Es únicamente como nosotros podremos corregir nuestra espiritualidad cuando anda mal, cuando anda baja. Con la oración es una gran herramienta que nos va a ayudar para corregirlo. Y bueno, en toda la época bíblica, desde los antiguos, hermanos, desde el antiguo pacto, todos los periodos, el nuevo pacto y en la actualidad, siempre habrá necesidad de reavivar nuestro espíritu cuando esa llama se ha apagado, hermanos, y corregir la espiritualidad si acaso anda mal. Pero ¿para qué más, hermanos? ¿Para qué más Dios llamó a Samuel? Esto es lo último que vamos a ver de para qué Dios llamó a Samuel. Vamos ahí al capítulo 8, en primero de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versículos 1 al 9, que no vamos a leer todo, hermanos, pero ahí vamos a encontrar, hermanos, que Dios llamó a Samuel para hacer reconocer a Dios como el rey. Versículo 8, ya habíamos leído el 1, perdón, 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beérseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Fíjense el 5, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. Ya Samuel no era aquel jovencito de 12 años. Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Querían ser gobernados por reyes y ya no por Dios. Y el versículo 7, hermanos, es importante. Dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo y todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Bueno, Samuel simplemente hizo lo que tenía que hacer que la gente reconociera a Dios como rey. No lo reconocieron, pero esa era la labor, o una de las labores de para qué Dios llamó a Samuel. Entonces vimos en este tema, hermanos, ¿para qué me llamaste? En el caso de Samuel fue para advertir a Elí lo que le iba a acontecer, para juzgar a Israel, para reavivar y corregir la espiritualidad del pueblo y para hacer reconocer a Dios como rey. Estas cosas, hermanos, de alguna manera tienen aplicación para nuestra vida. Pero ahora preguntamos: ¿para qué me llamó Dios a mí? ¿Acaso nada más a Samuel habrá Dios llamado, a Moisés, a Abraham, a Noé? No, hermanos. A nosotros Dios también nos ha llamado y hay propósito de Dios para con nosotros. Nosotros que ya somos cristianos, Dios nos ha llamado, hermanos,
para alabanza de su nombre, para hacer sus obras. Esto es para el cristiano. Vamos a Efesios capítulo 2, hermanos, versículo 10. Efesios 2:10 me dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, cada uno de nosotros sepamos que la vida del cristiano va mucho más allá de esas bancas. Dios no tuvo el propósito con nosotros de sentarnos en estas bancas y ya. Y luego el domingo otra vez más tarde, otra vez me vengo a sentar a la banca. Y luego el miércoles otra vez vengo a la banca, y el viernes otra vez a la banca, y el domingo otra vez a la banca. Dios no me ha llamado para estar en las bancas. Obviamente esto es importante. Con esto no estoy diciendo párense todos vamos a oír la palabra de Dios parados. No, lo que quiero decir es que el propósito de Dios en la vida del cristiano va mucho más allá. El propósito de Dios en la vida de aquellos que no son cristianos todavía también va mucho más allá de ser buenas personas. Va mucho más allá, hermanos y amigos, de creer en el Señor. Creer en Dios es importante, pero creer en Dios solamente no sirve de mucho. Porque la palabra de Dios nos enseña que el creer me lleva a la acción. Entonces, para nuestros amigos que nos visitan, Dios no les ha llamado aquí o no están aquí por una casualidad, sino que Dios, hermanos, ha puesto que ustedes estén entre nosotros también con propósitos, tal vez variados para algunos, pero el primer y gran propósito es que usted también se acerque al Señor, le sirva y que usted sea salvo. Eso es lo que Dios quiere. Ya sabemos que el Señor Jesús no ha vuelto por segunda ocasión, porque dice la palabra de Dios que no ha venido porque simplemente Dios está dando tiempo para que los que aún no están en el Señor vengan a estar en el Señor y vengan a ser salvos también. Entonces Dios tiene el propósito de que usted, amigo visitante, también sea salvo. Dios no ha puesto la palabra de Él para condenar. Como decíamos el viernes, que Dios, hermanos, no puso sus mandamientos con tal de que todos nosotros tuviéramos tacha. Aquí no puedes tú cumplirlo, aquí tampoco, sino que Dios, hermanos, ha puesto estos mandamientos porque Él sabe que usted los puede cumplir. Porque dice mismo Señor Jesucristo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. También dice: mis mandamientos no son gravosos. Es decir, Él carga la cruz junto conmigo. Entonces, ¿qué quiere Dios, hermanos? ¿Qué quiere Dios, amigo visitante, de ti? Fíjese lo que quiere Dios de ti, que tú no has venido a las aguas del bautismo. ¿Qué quiere Dios? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Note esto, amigo. Ir a las aguas del bautismo no es un remojón. No. Ir a las aguas del bautismo es el obedecer un mandamiento que Dios ha puesto. Y el agua no hará ningún efecto en tu vida. El agua simplemente es un elemento que Dios ha escogido para que nosotros obedezcamos un mandamiento. Pero lo que nos va a limpiar es la sangre de Cristo al ser usted bautizado o bautizada. Nosotros lo único que vemos es agua, pero lo que nos va a limpiar es la sangre de Cristo. Ya no tenemos la sangre de Cristo aquí con nosotros físicamente, palpable, pero dice la palabra de Dios para el que ya es cristiano que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no nada más cuando somos bautizados, sino que una vez ya bautizados me va a estar limpiando constantemente, todo el tiempo, como el ojo humano. El ojo humano se cierra y se abre a cada rato y está lubricando el ojo, pero está limpiándolo a cada rato. Así la sangre de Cristo, hermanos y amigos, lo va a limpiar a partir del bautismo constantemente.
A nadie nos gusta estar sucios. Ahorita hay algunos hasta estamos sudando, ¿verdad? Y queremos estar limpios. Bueno, esto se quita con un baño físico. Pero la suciedad espiritual se quita por medio de un lavamiento espiritual, como le llama la Escritura, le llama lavamiento al bautismo. Y ya sabemos que el bautismo significa ser sepultados, ser sumergidos. ¿Por qué ser sepultados? ¿Por qué ser sumergidos en el agua? Eso es lo que pide Dios de mí. No me está pidiendo gran cosa, a decir verdad. Pero ¿por qué sepultados en agua? Bueno, porque Romanos ya nos lo dijo en el capítulo 4, que cuando usted sea sumergido a las aguas, es semejante a cuando el Señor Jesús fue sepultado. Y el Señor Jesús no se quedó ahí su cuerpo todo el tiempo. Su tumba está vacía, sino que el Señor Jesús resucitó. Dice la palabra de Dios, amigo, que nos visitas, que cuando nosotros salimos del agua, es en semejanza a la resurrección de Jesús. No lo estoy inventando, está en Romanos capítulo 4. ¿Y para qué salir, hermanos? Porque dice la Escritura que así como el Señor resucitó, así nosotros al salir del agua vamos a andar en una vida nueva. Eso es lo hermoso, hermano. Eso es lo importante. Una vida nueva. Usted va a ser físicamente la misma o el mismo. Va a ser igual de chaparrito, igual de alto, igual de flaquito, igual de gordito. El cambio es espiritual. Una nueva persona. Pero ¿sabe qué? Se nota en la cara. Porque cuando uno es bautizado, se nota la diferencia entre la gente de afuera. Usted está más relajado, está más confiado, porque ahora Dios lo está protegiendo. ¿Qué pide Dios de ti? Que no estés bautizado. Arrepentirte y bautizarte. Pero dice cada uno, no es familiar. Es decir, no es el padre de familia o la madre de familia por todos. No, cada uno debe ser bautizado. Bueno, pero una vez que ya soy bautizado, ya la hice. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es bien interesante esto. Para nuestro amigo visitante. Si tú decides en esta tarde ser bautizado, vas a recibir muchas bendiciones espirituales. Y aunque Dios no nos deja de las cosas materiales, hermanos, Dios no nos quita lo elemental. Lo que nos promete es lo espiritual. Una lista, una serie de cosas espirituales que usted puede encontrar en Gálatas capítulo 1, Efesios capítulo 1 del 3 al 10 por lo menos. Una serie de bendiciones espirituales. Pero ¿qué pide Dios de ti para que lo obtengas? Bueno, pide que seas bautizado en este día y que seas fiel hasta el día en que Dios te llame a cuenta. Tú puedes planear, bueno, me puedo bautizar la otra semana o de aquí un mes. ¿Y quién te asegura que vas a vivir para entonces? Animamos a nuestros amigos visitantes a que vengan porque Dios pide algo de ti. Tú le has pedido mucho a Dios, Dios también pide algo de ti. Y lo que pide no es para Dios, sino es para ti. Es para que tú seas salvo o salva en este día. No dejes para después la salvación. No dejes para después algo tan vital. Como en un ratito más, si te da hambre, no vas a sacar esta comida de hoy para mañana o pasado porque te urge. La salvación urge hoy y no la podemos dejar para después. Porque el después no sabemos si va a llegar.